19:43 y abrimos este baldío. Donde nos espera Fabio Márquez, licenciado en diseño del paisaje, con un cartel que dice: recuperemos estos espacios como reservas urbanas. Ya nos meteremos en eso, pero hoy iremos por otros lados. Quizás nos cruzamos en ese camino, pero en principio, Fabio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, che, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Cuánta humedad? Húmedamente bien. Húmedamente bien. Hablábamos un poquito de las estaciones del subte. No abramos ese tema. No, entonces ya tendremos que hacer algo con todos estos niveles de desguisados que está haciendo el gobierno de la ciudad, rompiendo todo. Están circulando imágenes espectaculares para quienes no pasan habitualmente por ahí, pero se puede armar un álbum con reminiscencia de todo tipo, menos a una estación de subte. Te hacen dudar si no es inteligencia artificial para bardearlo al tipo, pero no es real, es real. Yo vengo de Río de Janeiro y viajé mucho en subte. En Río, para ir del centro a Copacabana, a Lapa. Me acuerdo cuando vos habías regresado de Montevideo y hablabas de los colectivos eléctricos y las comparaciones que cabe hacer. Río de Janeiro es más grande que la ciudad de Buenos Aires, Brasil es otra escala, pero siempre es interesante trazar esas comparaciones para ver tipos de crecimiento, desarrollos urbanos. Te doy un dato. Buenos Aires tiene más presupuesto que Río de Janeiro. Claro. Bueno. Ahí tenemos dos producciones para armar para contar comparaciones. Pero ibas por otro lado, me dijiste, che, ¿qué te parece si hablamos de las metas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible para Ciudades, que en el año 2016 la ciudad adhirió, se comprometió, imagino yo. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, a ver, contemos un poco de qué se trata. Después de muchos años de trabajo en el ambiente de la Organización de Naciones Unidas, el 23 de septiembre del año 2015 se aprueba la Agenda 2030 con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que era plantear el horizonte de 15 años por delante, cómo llegamos al 2030 con una fecha que fue acordada, la votaron todos los países. Los 193 países miembros de ese momento, todos la votaron. En donde se definieron 17 objetivos, con 169 metas, que es una especie de degradé de los objetivos, que tienen distintas escalas nacionales, territoriales, mares, pero uno de esos objetivos remite directamente a las ciudades. Septiembre de 2015, todos los países lo aprueba Argentina y se distribuye a todos los estados de la República Federal, ciudades, y la Ciudad de Buenos Aires es una de las primeras que adhiere a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030. ¿Cuánta voluntad demostró? Parecía que, porque, digamos, hacía rato que venían con el subtítulo de Buenos Aires Ciudad Verde, y que de verde brillaba por su ausencia en términos reales. Pero ahora está a la vuelta de la esquina, el año 2030. Sí. Ya lo tenemos, estamos a 3 años y medio, digamos, menos. Y entonces nosotros podemos empezar a pararnos. ¿Qué pasó? Claro. Porque muchos países, muchas ciudades, depende de los colores ideológicos de cómo lo gobernaron, lo hicieron más o menos, lo hicieron en serio, sabiendo que son objetivos que no son literalmente para haberlos podido alcanzar, sino para plantearte un horizonte para tratar de resolver tus problemas ambientales. Sí. Pasaron 10 años desde que la Reta adhiere con la ciudad, una década. Y lo que podemos darle primero de contexto de esto es también para que la gente vaya pensando en la medida que yo vaya citando cosas, a ver si a su propio criterio, ¿dónde nos vemos? Yo les dije que era uno de los objetivos de entre los 17 el que habla de las ciudades, que lo voy a leer literalmente y por eso antes anunciaste, traje el machete para no decirlo de memoria, que por ahí no. El objetivo 11 es el que dice que hay que lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Cada una de estas 4 palabras puede requerir una discusión, pero sí podemos saber que algo no es inclusivo, que no es seguro, que no es resiliente y que no es sostenible, más allá de discutir los detalles de eso. Pero ese punto 11, ese objetivo 11, tiene metas.
Entonces nosotros vamos pensando, ¿no? Ciudad de Buenos Aires, como estamos hoy. 11.1, primera de las metas de ese objetivo, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales. Dato. No quiero tirar estadísticas, sino datos, así que lo sabemos. La Ciudad de Buenos Aires tiene mucha gente que no tiene cloaca ni agua potable. Sí. Después de 10 años. Pues no estamos diciendo, lo votaron hace 2 años, ¿qué están haciendo? Tiene, digamos, los barrios que tuvieron más crecimiento poblacional son los barrios informales, en los cuales el Estado, si bien urbanizó algunas áreas como Rodrigo Bueno, algunos pedacitos de 21-24, la 20, es como que en 10 años, para los recursos económicos que tiene Ciudad de Buenos Aires, estamos cortos. ¿Por qué decís 10 años? Porque en el 2016... son los compromisos. En el 2016 la ciudad se compromete. Claro, pensaba en los 20 años de gestión que se cumplen el año que viene. No, esa es otra película. Claro. Estamos parándonos en esto solamente. Claro, desde que asumió el compromiso, como... Desde que asumió el compromiso. No tenía... Claro, ¿no? Hubo otros 10 años antes. Claro. Porque llegaron en diciembre del 2007. Claro. Pero lo estamos agarrando desde que firmaron esto. Okay. Hasta ese momento no tenían ni idea de qué era esto. Se los damos esos. En el 2016 lo firmaron. Sí. Y pasaron 10 años. Claro, ahí está. Digamos. Y a veces cuando algunos dicen... Jorge Macri, que vuelva el otro. El otro tampoco. El otro, queridos. Bueno. Imagina, ¿no? Ya vimos el 11.1, 11.2. Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos. Y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público. Ni 1 kilómetro de subte. Prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad. Las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. Sí. 10 años. Sí. Casi todas las rampas que se construyen en esta ciudad, que se suponen que es para garantizar accesibilidad, están mal hechas. No, y Fabio, de estas 2 cositas que mencionaste, me vino primero la imagen de la Policía de la Ciudad y Espacio Público evitando que entren material de la construcción a la Villa 31, ¿no? Bien. Y después me vino la imagen del subte en este momento, que charlamos afuera de aire, con este revoque a la vista y estos caños a la vista, reabriendo y destrozando el patrimonio del subte que... Ya vamos a llegar al patrimonio porque uno de los puntos habla de patrimonio. Adelante. Pero en esto tomando solo el caso del subte, y cada uno de ustedes que está escuchando, llévenlo a lo que tienen de su escenario. Estoy haciendo eso. El subte no tiene prácticamente accesibilidad a nadie. Sí. No hay ascensores, mayor parte de las escaleras mecánicas no funcionan. Digamos, o si bajás en un ascensor, no sabes dónde podés volver a subir a la superficie para que tengas un medio de transporte. Bueno, 10 años, ¿eh? Sí. En el medio se renovó la concesión del subte. Colectivos piso bajo, ¿cuántos conocen? No. Para subir, pero no digo silla de rueda, cochecito de bebé. Sí. Bueno, asocien todas las cosas que, tantas baldosas que nos cambian, y las baldosas de Buenos Aires no son accesibles, las veredas de Buenos Aires. Gente que se tropieza, gente mayor que se rompe la cadera. 11.3. Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativa, integrada y sostenible de los asentamientos humanos. Te la debo. Sí. Te la debo. Bueno, hace unos cafés con algunos vecinos en algunos barrios, en donde ahí se conversa. No sé qué tan vinculante será eso. Pero... Para las zarazas son especialistas, desde Ciudad Verde hasta simular situaciones de participación. Sí. Línea F. Mucho de lo que dicen estos objetivos de desarrollo sostenibles, sin estar descritos así, están en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Sobre todo de la participación. No es que no se inventan se inventan en el 2016. En 2016 hubo un acuerdo mundial que dijeron, todos estamos de acuerdo con esto. Todos, imaginen, todos. Nadie dijo que no. 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural. Y ahí traigo 2, porque vos lo pisaste antes. Sí. Nunca se destruyó patrimonio cultural arquitectónico a ciencia cierta de ser reconocido como tal, como en estos 10 años. Claro. Cambios de códigos urbanísticos, descatalogación, cosas que para el común de la gente era evidente que no requería una asistencia de un especialista para definir que eso era patrimonio. Y patrimonio natural. Sí. El arbolado público, que del cual ya hablamos mucho, que es el
principal atenuador de los males urbanos, es totalmente denunciado desde todos los puntos de vista por podas salvajes, por malas plantaciones, se secan los árboles, faltan árboles. Sí. 10 años. Sí. Si no, podías le pifiabas, podías volver, intentarlo de vuelta. Seguimos. 11.5. Reducir significativamente el número de muertes causadas por desastres, incluidos los relacionados con el agua y de personas afectadas por ellos, y reducir pérdidas. Bueno, esto es más vinculado a ciudades que tienen catástrofes naturales. Nosotros no tenemos terremotos, nosotros no tenemos huracanes. De vez en cuando no limpian bien los sumideros y se nos inunda algún barrio y que puede morir alguien. Sí. Pero bueno, no es de los temas en que pues, se pueda estar más en deuda, porque tampoco la naturaleza nos lo ofrece. Claro. Si no, agarrate. Esa suerte. Si no, agarrate. 11.6. Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. La cantidad, hace meses que las fotos en las redes de la basura en la calle está dominando la escena a un nivel que no se puede creer, la catástrofe en la gestión de los residuos sólidos urbanos. Esa sí es una que se le puede adjudicar mayormente a Jorge Macri, no porque antes funcionase bien, sino porque ahora de repente incorporó a la agenda pública esta discusión que la reta está capitalizando con la palabra PIS, como si fuese la primera vez que la dicen en los medios, pero que es evidente, cualquier vecino nota hay una diferencia muy grande y tiene que ver, entre otras cosas, con el conflicto que tienen los recicladores urbanos, que siempre están a punto de ser recortados definitivamente por la gestión de la ciudad. Bueno, este punto habla de la gestión de los desechos municipales. Claro. Cada vez la ciudad recicla menos residuos y manda más a destino final, sin separar, sin procesar. Digamos, 10 años en los cuales estamos yendo más atrás, porque en estos 10 años se cambió la ley de basura cero. Teníamos la ley de basura cero, la terminaron con mayoría en la legislatura, nos deshicimos de eso y cambiaron los parámetros para tratar de producir menos basura. Y la calidad del aire, que es cuando vos mencionaste hoy lo de Uruguay, todavía no hay ninguna línea de colectivos en la ciudad de Buenos Aires que sean eléctricos, todo a combustible fósil. Y encima está levantando ciclovías. En esta época, que ya de milladura económica, que más gente se baja a la bici no por convicción, sino por una necesidad económica, el transporte sostenible por autonomacia es promover la bici. Sobre todo en una ciudad que tiene escalas reducidas de distancias. 10 años y se están levantando bicis. Seguimos. No quedan muchos más. 11.6. Lo dije recién. 11.7. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. En estos 10 años la Ciudad de Buenos Aires enajenó un montón de inmuebles públicos que podrían haber sido espacios verdes, y es la segunda capital latinoamericana con el peor promedio de metros cuadrados de espacios verdes. En los últimos 10 años, la mayor parte de los espacios verdes públicos nuevos surgieron al calor de demandas vecinales que en esos mismos terrenos el gobierno de la ciudad tenía otras intenciones. Parque de la Estación, Parque Ferroviario Colegiales, Plaza Clemente, Plaza de Villa Santa Rita, Manzana 66. Se los arrancaron. Pero si no, ni siquiera tendríamos eso. Y un último, que también plantea que una ciudad no es una isla rodeada de nada. Apoyar los vínculos económicos, sociales, ambientales, positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. ¿Qué podemos decir? Porque estos puntos después se desglosan muchísimo. El gobierno de la ciudad produjo muchos documentos, zaraza, pero cualquiera de quien nos está escuchando puede tener su propia mirada, porque vive en esta ciudad, porque se mueve, porque hace todas sus actividades, con respecto a esto que recité. No estamos muy lejos en una ciudad que tiene un presupuesto más grande que Roma, que Madrid, que Río de Janeiro. Sostuvimos darle la espalda al río, no presionan para sostener, después de que el gobierno nacional desarmó a Kumar, sobre el riachuelo. Bueno,
todas estas cuestiones pendientes, sabemos que no vamos a llegar. Entonces acá vemos como una decisión política hacia el futuro es un engaña pichanga para hacernos creer que se pone en el saco o de transparencia, o de derechos ambientales, o de derechos humanos, y que en realidad hacen todo lo contrario. No, y si pensamos a largo plazo que los eventos del cambio climático van a ser cada vez más frecuentes y que pueden llegar a ser incluso más potentes que estas tormentas que muchas veces ya han puesto árboles o inundaciones de barrios que no tienen la infraestructura necesaria para escurrir el agua que entra, en realidad habría que redoblar los esfuerzos de planificación urbana y no demorarse en cumplir una serie de compromisos a 10 años que, vamos, son importantes, son desafiantes, pero con el presupuesto que tiene la Ciudad de Buenos Aires deberíamos al menos habernos aproximado. Estaríamos en otro umbral si hubiera habido un poquito de cariño por llevar estas cosas adelante y que pudiéramos vivir mejor. Porque estas cosas, ¿qué significan? Que la ciudad no sea un lugar para padecerlo, como le pasa a mucha gente hoy, en cómo se mueve, en cómo tiene que desplazarse por la calle. Es una ciudad muy hostil y no es el costo del progreso, ni es inevitable. Son decisiones políticas públicas de más de 18 años de gobierno neoliberal en la Ciudad de Buenos Aires. Fabio, muchas gracias. No, gracias a vos y un saludo a la audiencia. Mamá dijo la vecina que nos vayamos todos a la mierda. Estás escuchando Algo con R.